En esta tercera parte lo que vamos a ver es ya la parte logística y operativa, que es la parte de la distribución física internacional. ¿Cómo tengo que hacer yo para traer mi producto desde el extranjero hasta el territorio nacional? Y esto va a depender mucho del país de origen y el país de destino en este caso. Entonces yo tengo que saber bien cómo puedo hacer, cuál es el procedimiento, qué operadores van a intervenir dependiendo del tipo de mi carga, dependiendo del valor de la mercancía, incluso dependiendo del tipo de declaración o de despacho que tengo que hacer ante la aduana para poder ingresar mis productos al país. Por lo tanto, comenzamos con este nuevo tutorial. Ahora, la parte de la distribución física internacional que lleva la parte logística y operativa, implica el traslado de la mercancía desde origen, en este caso desde el país de origen donde está el exportador, que va a atravesar a través de operadores logísticos como la aduana, transporte, hasta ser embarcado en un medio de transporte para luego llegar al territorio nacional y que nuevamente intervenga la aduana y otros operadores para que finalmente esa mercancía llegue a la dirección o la oficina del importador. Entonces, toda esa cadena logística, todo ese proceso logístico y operativo es el que vamos a desarrollar en este capítulo. Primero, para comenzar, hay que manejar algunos términos, no solamente en la parte logística, sino para que ustedes también puedan negociar ante los proveedores, y es conocer los famosos Incoterms. Y en este caso, los términos de comercio internacional, que en siglas significa Incoterms, hoy en día ya están vigentes desde el 1 de enero del 2020, los Incoterms marca registrada 2020. Comprende con 11 términos de comercio internacional, cada uno de ellos implica el precio de la mercancía, más el lugar de entrega de la mercancía y definitivamente la transferencia de la responsabilidad. Entonces, cada uno de los términos siempre tiene que indicarnos el precio del producto, dónde se va a entregar la mercancía y quién asume la responsabilidad antes del punto de entrega y después del punto de entrega. Entonces, eso es en resumen qué significan los términos de comercio internacional, o por lo menos cómo se aplican los términos de comercio internacional. De estos 11 términos, los más comunes y probablemente los que ustedes van a utilizar de forma cotidiana en sus operaciones van a ser estas de acá. El famoso ex-works, que significa el precio del producto más bajo de todos, es el precio más bajo que ustedes puedan encontrar en el mercado. ¿Por qué? Porque implica el precio del producto en la fábrica, en el almacén, en la tienda o en cualquier lugar donde se encuentre el proveedor. Si te lo vende un fabricante, será el precio en la fábrica o en el almacén del fabricante. Si te lo vende un distribuidor, deberá ser el precio en su almacén del distribuidor. O si te lo vende el proveedor en términos un minorista a través de una página, además estamos hablando del precio del producto en su local comercial. Por lo tanto, es el precio más bajo de todos en la cadena logística. Entonces, implica que el comprador tiene que mandar a recoger esa mercancía en el almacén o en la misma fábrica donde el vendedor está entregando el producto. El otro término comercial es el FCA, que en términos equivalentes también es el FOB o el FCA, en este caso el Free Carrier, que implica la entrega de la mercancía en un lugar determinado, en un punto de entrega elegido por ambas partes. En este caso solamente implica el traslado hasta ese punto de entrega. Ya la parte logística, ya la parte operativa, tanto en origen y como en destino, lo asume en este caso el comprador. La diferencia de un FOB, donde todos los gastos, no solamente de traslado, sino también los gastos operativos, logísticos y aduanas, los asume en este caso el proveedor. Y el término FOB se utiliza específicamente para embarques marítimos. Entonces, yo tengo que saber si me conviene comprar un FCA o un FOB. ¿De qué va a depender? Mucho depende del tipo de producto y también del volumen o el tamaño de la mercancía que se está adquiriendo. Entonces, los más comerciales, nuevamente, el ex-works, el FCA y el FOB. Entonces, hasta ahí son los términos más recomendados para usar al momento de hacer una importación. Más aún si lo que están pretendiendo comprar es una carga suelta. ¿Qué quiere decir? Cajas o bultos pequeños que no llenan un contenedor. Por lo tanto, esos tres términos son los más recomendables en el caso de una carga suelta o una carga LCL. Ya el término CFR o el término CIF, que implica el traslado internacional o el flete internacional, y en el caso del CIF más el seguro internacional, ya se recomienda para embarques
de preferencia full container, porque uno, cuando la mercancía llega, el importador puede direccionar su carga. ¿Qué quiere decir? Que el importador puede decidir a qué almacén lleva su mercancía, y probablemente a uno de los almacenes que previamente ya ha negociado. Entonces el CIF o el CFR se recomienda para aquellos que muevan contenedores de 20, 40 o 40 HYCU. Y el DDP, que es principalmente utilizado para envíos de mensajería. ¿Qué quiere decir? Cuando uno compra a través de una plataforma tipo Alibaba o tiendas en Estados Unidos, muchas de ellas te ofrecen el servicio de entrega a domicilio. Por lo tanto, la empresa vendedora lo único que hace es entregar la mercancía en el punto de entrega. En este caso puede ser su tienda o su almacén, y a partir de ese punto el courier que se contrate, caso DHL, FedEx o UPS, lo que van a hacer es ir a recoger la mercancía, van a hacer toda la gestión logística y operativa, y cuando llega al Perú, si es que el valor no supera los $200, inmediatamente se hace el proceso de la declaración y se procede con la entrega de la mercancía a su domicilio. En el caso que supere los 200 y tenga que pagar impuestos, te notifican para el pago de los tributos, y una vez que tú confirmes el abono, ellos pagan, se declara, se asigna el canal, y si todo sale conforme, al día siguiente te están entregando la mercancía. Entonces el DDP específicamente es un servicio door to door, de puerta a puerta, específicamente utilizado para envíos de mensajería, ¿eh? Servicios courier o servicios express. Ya si nosotros estamos hablando de carga propiamente dicho, tenemos que saber que existen intermediarios, operadores de comercio. En este caso, los operadores con los cuales nosotros vamos a tener contacto directo van a ser los agentes de carga, operadores logísticos y agentes de aduana. Muchas veces los agentes marítimos, navieras o almacenes, muchas veces no vamos a tener contacto por el volumen, por la capacidad que tenemos de mercancía. Entonces, agentes de carga y agentes de aduana son los principales con los que vamos a tener nosotros contacto. El agente de carga simplemente es aquella empresa que les va a brindar el servicio de movilización de la carga. Ahora, dentro de su servicio no solamente aparece el servicio de traslado de mercancías desde el puerto de origen hasta el puerto en destino, o del aeropuerto en origen al aeropuerto en destino, sino que ellos también te pueden ofrecer diferentes servicios adicionales, como en el caso del seguro internacional, como en el caso del almacén, o como todos los gastos operativos, incluso el transporte ya local, dependiendo de lo que ustedes definan contratar finalmente al proveedor. Muchas veces cuando alguien recién comienza y los volúmenes de compra terminan siendo pequeños, se recomienda que trabajen con un solo operador, en este caso un agente de carga. A este agente de carga lo que tienen que hacer es pedirle que les envíe una cotización integral, también llamada cotización all-in, que quiere decir todo incluido, desde el recojo de la mercancía hasta la entrega en su local. Pero tengo que indicarle que me envíe una cotización detallada, que quiere decir que me ponga concepto por concepto, monto por monto, cuánto es lo que me va a costar. De ese modo lo que puedo hacer yo es contactar a 2 o 3 agencias, recibir sus proformas y poder cotizar y comparar con cada uno de ellos y ver qué cosa me está cobrando uno y el otro no. El otro operador que ustedes van a contratar va a ser un agente de aduana. Al inicio lo decíamos, por ley se contrata un agente de aduanas si el valor de mi factura, el valor de mi mercancía supera los $2,000. En este caso ya es obligatorio contratar un agente de aduana. El agente lo único que va a hacer es pedirnos información de la mercancía que estamos trayendo, los documentos de nuestro embarque, y con esa información lo que ellos van a hacer es hacer la declaración de, en este caso, la DUA o una declaración simplificada, dependiendo sea el caso, informando a la aduana de la mercancía que hemos traído, de las características que hemos traído, y en función a eso la aduana aceptará nuestra declaración o hará cambios dependiendo del tipo de información que se haya presentado, y finalmente el pago de los impuestos y tributos que correspondan. Entonces la agente de aduana simplemente es nuestro representante ante la aduana que corresponda. El medio de transporte que se va a utilizar, normalmente se recomienda que se utilice estos 4 criterios o estos 4 factores para determinar cuál de las dos opciones termina siendo viable. A nivel de courier hay una sola opción. Dependiendo del tipo de mercancía, uno tiene que saber determinar qué tipo de embarque va a usar. Y hablamos de embarque ya cuando estamos haciendo referencia a carga. ¿Qué quiere decir? Carga aérea, carga marítima. En el caso de un servicio courier no hay ningún problema, es uno solo. En el caso de carga sí tengo que analizar primero qué tan urgente es mi pedido, cuánto peso y volumen ocupa en mi contenedor, y definitivamente cuánto es el valor de mi mercancía.
Entonces, cuando nosotros tengamos claro estos criterios y esto probablemente esté plasmado dentro de mi cotización o mi proforma, será fácil identificar cuál es el medio de transporte más adecuado para nosotros. No necesariamente lo más barato es lo que nos convenga, dependiendo del tipo del producto y probablemente de la urgencia que tengamos. En cambio, para un servicio Courier Express sí se recomienda que si el peso no supera los 100 kilogramos, se utilice cualquiera de estos 4 operadores, que son los 4 operadores principales en el mercado nacional. EMS, que termina siendo Serpos en el Perú, y los privados como DHL, FedEx o UPS. En este caso, vamos a utilizar este tipo de servicio siempre que se trate de compras por internet, cuando las cantidades son de uso personal o cuando las cantidades comerciales por temas de tamaño y peso no superen los 100 kilogramos. Ejemplo, comprar 200 relojes no hacen probablemente ni 20 kilos, entonces no puedo traerme 200 relojes usando un envío marítimo, me saldría demasiado costoso. Por lo tanto, ¿qué se recomienda? Un servicio express. ¿Está bien? Entonces siempre tomen en consideración esos criterios antes de elegir el medio de transporte que van a utilizar. Ya cuando hablamos de carga, propiamente dicho, estamos hablando que puedo usar un medio como el transporte aéreo dependiendo de la urgencia, o muchas veces va a depender del tamaño del volumen de la mercancía. Pero lo malo de usar un servicio de carga aérea es que los costos, no solamente de flete, sino la gestión operativa logística, va a terminar siendo muy elevada. ¿Está bien? Entonces yo tengo que saber identificar muy bien el tipo de producto, la urgencia que tengo y definitivamente los costos para ver si me conviene usar un servicio aéreo. En el caso de un embarque marítimo, lo primero que me van a preguntar al momento de hacer una cotización, el agente de carga me va a decir qué tipo de carga es, y yo tengo que saber definir una carga LSL. Por lo tanto me está diciendo que es una carga suelta, que lo que estoy comprando no pasa de 4, 5, 10 o 20 cajas, o lo que estoy necesitando es que me cotice todo el contenedor completo. Así lo llene o no lo llene, yo quiero contratar el contenedor completo, por lo tanto a eso se le llama carga FSL, Full Container. Entonces, dependiendo del tipo de mi mercancía, también me determinarán cuánto va a ser el costo definitivo y cuáles son los gastos en los que voy a incurrir por la gestión operativa. O sea, no solamente termina en pagar el flete, porque esa mercancía cuando llega acá va a incurrir en otro gasto. Por lo tanto tengo que saber si me conviene traer la cantidad que estoy pensando, o es que probablemente necesito consolidarla con otras, o simplemente aumentar el volumen para que los costos cada vez sean menores. Entonces, en el tema marítimo los costos son muy bajos en el tema de flete, pero la desventaja es que los tiempos son muy largos. Tiempos de China tenemos de 28 a 33 días, que es el promedio de los principales puertos. Si es de más lejos, estamos hablando de 40 a 45 días. En el caso de Europa, estamos hablando de 18 a 24 días de tránsito. En el caso de Estados Unidos, de 12 a 18 días, dependiendo de qué parte, de qué costa sale, de este o este. Entonces, de Panamá estamos hablando de 7 días de tránsito. Entonces, va a depender mucho que analicemos los tiempos, los costos para determinar cuál va a ser la ruta que vamos a elegir para nuestra mercancía. Otro tema importante es saber cuál es el cubicaje, pero esto específicamente para carga marítima de preferencia, porque en el caso aéreo lo único que se hace es utilizar un factor que es un metro cúbico en el aéreo representa 167 kilogramos. Entonces voy haciendo el cálculo referencial y voy diciendo qué es más peso o es más volumen. En el caso marítimo pasa todo lo contrario. En el caso marítimo sí me van a hacer el cálculo volumétrico real. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos metros cúbicos ocupa mi bulto dentro del espacio del contenedor? Y en función a ese espacio que ocupe me van a hacer el cobro, no solamente el flete, sino de todos los gastos operativos en los que va a incurrir. Entonces siempre es bueno saber cubicar nuestra mercancía. Ahora, dentro de la proforma que nosotros le pedimos al proveedor del producto, siempre tengo que decirle que me envíe el valor de la mercancía más el peso y el volumen de la carga. De este modo será más fácil para nosotros hacer la cotización ante el operador logístico o el agente de carga y tener los datos necesarios para hacer un buen presupuesto. Ya a nivel de carga full container, sí, lo que me va a determinar es probablemente la capacidad que tiene cada uno de estos contenedores para poder llenar, ya sea en términos de peso o en temas de volumen.
Entonces, un contenedor de 20, el de 40 o el de 40 High Cube, en función de costos de flete, no varía más de 50 o 100 dólares, pero la diferencia en temas de volumen sí es considerable. Entonces, yo tengo que saber qué realmente me conviene mover. Estos son los documentos necesarios y obligatorios para una operación de importación, comenzando desde la factura, el documento de transporte, que va a depender de cuál es el medio de transporte que nosotros utilicemos, la lista de empaque, en este caso el packing list, que junto con la factura son los dos documentos que me brinda el proveedor. El documento de transporte, en este caso lo va a brindar mi agente de carga o el operador logístico que yo contrate. La póliza de seguro te lo puede brindar el agente si es que lo has contratado con él, o un broker o un corredor de seguros si es que nosotros contratamos por nuestra propia cuenta, y certificados o permisos adicionales si es que lo requiere. Caso de mercancía restringida, definitivamente tengo que presentar algún permiso o algún registro previo dependiendo del tipo de producto. Estos documentos nosotros les vamos a brindar una carpeta completa donde van a estar todos los documentos adjuntados de una operación, documentos reales, para que ustedes puedan revisar y comparar el tipo de productos. Nosotros les vamos a enviar una carpeta donde van a estar todos los documentos originales de una operación para que ustedes puedan identificar una factura, un packing, una guía y todo lo demás, y para que ustedes tengan a la mano estos documentos, ¿no? Para que ustedes cuando vayan a hacer sus operaciones sepan identificar estos documentos. Una vez que ya tenga ya la parte logística, ya se embarcó mi mercancía, ahora lo que tengo que comenzar a pensar es en el despacho. Y para esto tengo que contratar un agente de aduanas si es que el valor de la factura superó los 2000, y si es menos, incluso uno mismo puede hacer la declaración si es una declaración simplificada. Tenemos dos tipos de despacho, principalmente para tipos de mercancía: un despacho diferido, que termina siendo el despacho normal, y el despacho anticipado, que ya a partir del 31 de marzo de este año va a comenzar a ser obligatorio. Porque a nivel de toda Sudamérica, el Perú es uno de los países donde los despachos son los más extensos y donde la gestión operativa es probablemente la más costosa. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno y por parte de la aduana y de la mano con los puertos DP World y APM es agilizar los procesos logísticos y operativos. En este caso se va a trabajar a través de despachos anticipados. ¿Qué implica? Que yo voy a hacer la declaración incluso un día antes o unas horas antes de que la nave que está trayendo mi carga llegue al puerto. Declaro, pago mis tributos, y una vez que pago los tributos me van a asignar el canal de control una vez que mi carga llegue. Si mi carga llega y me asignan un canal verde o naranja, yo inmediatamente puedo retirar mi mercancía del puerto. Esto va a hacer que se reduzca el tiempo logístico y que también se reduzcan los costos de un almacenaje o de gastos operativos dentro del puerto. Entonces, eso es lo que está ya pidiendo la aduana a partir del 1 de enero, pero que le han dado un plazo hasta el 31 de marzo de este año. Para aquellos que no hagan un anticipado, van a tener la opción de hacer un despacho diferido, un despacho normal, pero esto ya implica una multa de 800 soles a partir del 1 de abril. ¿Qué quiere decir? Aquellos que van a esperar que su carga llegue y que posterior a la llegada de la nave recién van a hacer la declaración, ellos van a incurrir en una multa, por lo tanto van a terminar pagando lo que les mencioné, que son 800 soles de multa. ¿Qué implica la nacionalización? Una vez que se declare toda la información de la mercancía, la aduana nos va a asignar un canal de control. Ese canal va a determinar si es que mi mercancía va a salir libre, en el caso de un canal verde, o es que van a necesitar revisar los documentos originales, por ejemplo. Como les dije, hoy en día ya se presentan documentos digitales. En el caso que me saliera un canal naranja, lo que la aduana me va a decir: los documentos que me presentaste en formato digital los quiero ver en físico, pero quiero los originales. Entonces, nuestro agente tendrá que enviar los documentos a la aduana que corresponda para su verificación. Si no hay ningún problema, nos darán el levante autorizado. En el caso de un canal rojo, ya implica no solamente ver documentos, sino la revisión de mercancía. A esto se le llama el aforo físico, que implica que un especialista, un vista de aduana, va a ir acompañado con mi agente. Incluso yo, si es que quiero ir como importador, también puedo. Y lo que van a hacer es revisar la mercancía que he traído. Y lo que van a es verificar que la mercancía que yo he consignado en la declaración sea la misma que esté dentro de mi embarque. Por lo tanto, si es que no hay nada, simplemente me darán el levante autorizado. Ahora, hay un parámetro que establece qué tan propenso sea el canal rojo, y esto aplica para mercancía sensible al fraude.
hay una lista de productos por la aduana que establecen que son sensibles al fraude, muchos de ellos material textil o prendas de vestir por su tipo de composición, por lo tanto muchos de ellos terminan siendo siempre canal rojo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de prendas, ¿sí? Más aún con temas de declaración o temas de valor, que es uno de los principales problemas ante la aduana. Una vez que uno haga una declaración, lo que la aduana va a hacer es asignarle un canal de control. Ese canal de control que se va a asignar puede ser unas horas después de haber realizado el pago de los impuestos o de los tributos. Entonces ahí les damos el link de la página donde se pueden ver sus canales asignados, o simplemente lo que les puede pasar es el famoso ajuste de valor. La aduana tiene como potestad hacer revisar la mercancía o determinar que el valor que nosotros estamos consignando no es el correcto, por lo tanto ellos pueden simplemente ajustar el precio del producto. Esto implica que el valor que nosotros estamos declarando no es creíble para la aduana. Ahora, ¿hay formas de sustentar eso? Sí, comprobantes, constancias, transferencias, cuentas bancarias, libros contables, que va a depender de cuánto nosotros, uno, querramos sustentar el valor real, cuánto tiempo se va a demorar y si esto va a implicar sobrecostos adicionales. Entonces uno tiene que ir analizando todos esos factores. Al final, el agente de carga lo que va a hacer es emitirme una constancia, un comprobante, lo que me va a hacer el agente de carga en este caso es emitirme una cotización, una proforma sobre los servicios que me va a prestar. Yo, considerando estas proformas, puedo determinar, por ejemplo en este caso, cuál de los dos agentes es el que me conviene en función del tipo de mercancía, en función de los servicios que me va a prestar y también de los beneficios que puedo obtener a través de uno de ellos. Entonces, nuevamente, 2 o 3 opciones de cotización es lo más indicado para nosotros poder comparar y ver cuál de las opciones finalmente me conviene a mí. No se dejen llevar solamente por el costo del flete. Recuerden que en gastos nacionales, el tema de la descarga, el almacenamiento, los vistos buenos, hay un montón de gastos logísticos operativos que intervienen, que muchas veces no te lo dicen, y una vez que tu carga y esté en poder de ellos, recién salen a la luz. Por eso se les pide que nos envíen una cotización integral donde encuentren ustedes todos los conceptos detallados como ven en la imagen, y sepa yo qué me están cobrando y cuánto me están cobrando por cada uno de sus conceptos. De esa forma, poder comparar las cotizaciones va a ser mucho más sencillo. Entonces, les adjuntamos documentos, les juntamos un directorio donde ustedes pueden encontrar agentes de carga o agentes de aduana, y con esta información ustedes ya puedan ir avanzando en el proceso de la importación. Entonces, ahora lo único que ya nos faltaría es el tema de la estructura de costos y el análisis del costo de importación. Así que nos vemos en el próximo video.